Shalom, amados ajines. Estamos aquí una vez más. Queremos pues compartir con ustedes un estudio acerca de cómo uno debe pronunciar o cuál es el nombre verdadero del pueblo escogido. Hay algunas especulaciones, algunos dicen que es Israel, otros dicen Yasharel, otros dicen otros nombres. Pues aquí vamos a ir a la etimología real de la palabra Israel. La palabra hebrea Israel viene del nombre que le puso Yahweh a Jacob, luego de que éste peleara con un ángel sin darse por vencido. Esto lo encontramos en el libro de Bereshit 32:28. Pero se reconocen dos acepciones de la etimología de la palabra Israel. La primera acepción respeta lo que dice la Torá de que Jacob pues peleó o luchó con Yahweh, con Yahweh, en sí con el malá de Yahweh. Y la segunda considera la raíz de la palabra Ishar, que significa directo o recto, directo a él. Una teoría que anda dando vueltas por internet dice que la palabra Israel viene de deidades egipcias y que está formada de esta manera. Is viene de la diosa egipcia Isis, Ra del dios Amón-Ra, y él quiere decir Elohim. Esta teoría parece ser inventada por Jordan Maxwell y fue descartada por Mike Heiser de esta manera. En primer lugar, está descartada que la palabra Israel signifique que es Isis, Ra y el Elohim de allá de Egipcio. En primer lugar, queda descartada esta explicación porque la explicación de Israel está citada en la Torá, como menciona el pasaje arriba en Bereshit. En segundo lugar, en Bereshit 32:28. En segundo lugar, el egipcio es una lengua afroasiática y el hebreo es una lengua semítica. Son de dos familias muy diferentes. Y la palabra Isis no era la misma que los egipcios pronunciaban el nombre de esa diosa. La pronunciación de Isis no era Isis, era algo como Guaser. Así que queda descartada la posibilidad que la palabra Israel venga de los ídolos de Egipto. Aparte de las dos razones que da Mike Heiser, hay otra razón por la cual la teoría dada por John Maxwell es incorrecta. El nombre de Israel aparece por primera vez en Génesis 32:28, donde Yahweh cambia el nombre de Jacob a Israel. Esto ocurre mucho tiempo antes de que el pueblo de Israel estuviera en Egipto y tuviera conocimiento de aquellos ídolos egipcios. Así que queda descartada porque no es ese significado que le quieren atribuir a el nombre de Israel. Israel actualmente se pronuncia con S, porque así está puntuada la letra Shin, para sonar como una S y no como una SH. Pero me parece interesante descartar que esto es una cosa moderna y que antiguamente se decía Israel, no Israel. Hay una forma de comprobarlo escrituralmente. En las escrituras, en el libro de Jueces 12, 4 al 6, en un contexto de luchas internas, se estaban matando entre ellos hermanos para identificar si las personas eran de la rama o tribu enemiga. Se les hacía pronunciar una palabra dicha como la palabra era Shibolet o Shebolet. Está escrito que si no podían pronunciarla, en su defecto decían Sibolet, y se les reconocía como que pertenecía a una rama enemiga y se los asesinaba. Se hace evidente que las letras hebreas Shin y S son diferentes. Una se pronuncia SH y la otra S. Sin embargo, en muchas palabras actuales, la Shin se le puntúa en el texto masorético para que suene como S, es decir, como una S. Si a los escribas masoretas los hacían decir Israel,
en aquel entonces decían Israel, estaban en el horno. Así que realmente la verdadera pronunciación es Israel, no Israel. A muchos habitantes, principalmente de regiones ecuatoriales, les resulta complejo pronunciar la SH o la doble L de palabras tales como lluvia, llave o show. No sé si el ejemplo escritural los reconforta, pero al menos van a saber que no son los únicos que no pueden pronunciar la SH. Por otra parte, Israel tiene muchos significados, todos relacionados con las promesas que tendrán los escogidos, o que tienen los escogidos, más que el antepuesto directo o recto a él. Si se puede afirmar que es una composición de Ishar, él, pero su significado es recto es él, siendo él no un pronombre, sino la forma biliteral del concepto hebreo Elohai. ¿Y por qué significa el nombre del pueblo escogido recto es él? Pues esto es algo que realmente no concuerda con lo que realmente significa la palabra Israel. Vemos que la palabra Isharel, su significado es recto es él, pero la palabra Israel sí tiene como significado y concuerda con lo que realmente dice el texto encima, es que Jacob pues luchó con el ángel y venció. Así que la palabra o la pronunciación correcta para el pueblo de Yahweh es Israel, no Yashar-el, porque la palabra Yashar-el es la raíz de la palabra y no tiene ningún tipo de significado con el texto relacionado en las escrituras de Génesis 32, 28. Por eso debemos de tener mucho cuidado y estudiar cada día las escrituras, porque realmente hay muchas personas estudiando y enseñando, pero cuando uno va a enseñar tiene una responsabilidad, es de compartir la Emek a un pueblo sediento, a un pueblo que realmente quiere conocer lo que es Emek, no que le digan algo que realmente no es. Así que vemos que la palabra correcta para denominar el pueblo es Israel, no Yasharel, porque Yasharel significa directo o recto a él, y la palabra Israel tiene el significado bíblico que está en las escrituras acerca de luchar con peleó o luchó con él. Es decir, la palabra Israel significa peleó o luchó con él, y la palabra Isharel y Asharel significa directo a él. Así que la palabra correcta para emplear es Israel, que es el que concuerda con el texto de Génesis 32, 28. La palabra Yasharel significa directo o recto a él. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que Yahweh les siga dando su verajó y descartemos todo eso, porque etimológicamente la palabra correcta para mencionar el pueblo, para nombrar el pueblo de Yahweh es Israel. Amén. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les dé su verajó. Amén.